La Catedral de Colonia, Alemania. Antecedentes. La Catedral de Colonia, la mayor de Alemania y una de las iglesias más notables del mundo, merece ser admirada por varias razones. En primer lugar, asombra sus medidas. Las torres tienen 157 metros de altura, el interior 144 metros de longitud y 45 de anchura. La nave central cuenta con 45 metros de alto. Pero la verdadera razón por la que la Catedral de Colonia produce admiración es porque esta tiene una bellísima armonía del conjunto que la convierte en una espléndida obra del gótico. Aunque la finalización de las obras de la Catedral de Colonia, tal y como la conocemos, corresponden al siglo XIX, su historia se remonta a mucho atrás. El obispado de Colonia comenzó, que sepamos, en el siglo IV, pues hay constancia de que el primer obispo del que sabemos su nombre, Maternus, fue nombrado en escritos en el año 313. Las excavaciones que se realizaron tras la Segunda Guerra Mundial en la zona de la catedral dieron cuenta de una continuación del recinto que se usó como lugar sagrado a lo largo del tiempo, con abundantes reformas y edificaciones nuevas. El antecedente directo de la construcción gótica actual fue una iglesia de 95 metros de longitud de 2 coros que fue consagrada en el año 870, pero la notoriedad de la catedral de Colonia llegaría más tarde, cuando en 1164 el arzobispo Reinald Dadazell trajo las reliquias de los Reyes Magos a Milán a esta iglesia. Estos fueron traídos desde Milán, mejor dicho. Fue su sucesor, arzobispo Felipe de Heisenberg, quien mandó construir el valioso relicario que las contiene y en cuya realización, al parecer, colaboró el orfebre Nicolás de Verdun. La obra fue terminada en 1225. Desde entonces, peregrinos de toda la Europa vinieron a adornar las reliquias de los Reyes Magos, convirtiendo a la colonia en uno de los mayores de peregrinación más importantes de la época medieval. Por esta razón, en 1248, el arzobispo Conrad de Holstein decide levantar un nuevo edificio que satisfaciera las necesidades de una catedral de peregrinaje como esta. A diferencia de otras obras del país, no se optó por el estilo románico alemán, sino que se prefirió realizar la obra acorde a los cánones de la arquitectura gótica, que por aquel entonces se desarrollaba en las catedrales francesas. El proyecto superó en sus dimensiones a todas las construcciones religiosas de su época. En el año 1265 ya se había terminado las capillas y el deambulatorio del coro, y en 1300 el coro mayor. Sin embargo, no fue hasta el año 1322 cuando se consagró el templo. Tras esto, el ritmo de construcción de la Catedral de Colonia se ralentizó. En 1360 comenzaron las obras de la torre meridional, llevada a cabo en la época medieval, tan solo hasta la última altura de la primera planta, y en 1388 ya se podían usar las naves laterales del sur. A finales del siglo XV se abovedaron los 7 sectores de las naves laterales septentrionales, y en 1560 se podía usar el coro y la planta baja de las naves longitudinales y de la transversal, pero fue en este año cuando se detuvieron las obras por un buen tiempo.
No sería hasta 1842 cuando Federico Guillermo IV de Prusia puso la primera piedra de la continuación de la obra, y ya en 1880 se colocó el florón. Cruciforme de la torre meridional, que fue la última piedra de la catedral de la colonia, siendo este evento presidido por el emperador Guillermo I. En esta época también se dotó a la catedral de nuevas obras de arte para su interior de estilo neogótico. Durante la Segunda Guerra Mundial resultaron destruidas, entre otras partes, las bóvedas de la nave central y del crucero del norte. Se trabajó durante 11 años para arreglar los desperfectos atendidos a los planos históricos. La entrada a la Catedral de Colonia es gratuita, aunque debe de estar atento a los horarios para si desean visitarlo. Los edificios cristianos se han mantenido en el sitio desde el siglo IV, incluida la catedral cuadrada construida de maternos del primer arzobispo cristiano de la colonia. Elementos arquitectónicos. La catedral tiene 144.5 metros, 474 pies de largo, 84 metros, que corresponde a 275 pies de ancho, y una superficie de ventana de 10.000 metros cuadrados, aproximadamente unos 108.000 pies cuadrados, aproximadamente 3 veces más arte de vidrieras que Chartres. Formas rayonantes de arte gótico se extendió rápidamente a través de las fronteras de Francia y se adoptó rápidamente en las principales ciudades comerciales. Colonia, como su Estrasburgo contemporánea, se convirtió en uno de los principales centros para la elaboración del gótico rayonante, tanto que, a diferencia de la mayoría de los edificios alemanes similares, es difícil reconocer cualquier vestigio de la tradición germánica. El plano de la catedral tiene la forma de una cruz latina y tiene 2 pasillos a cada lado, una característica tomada de París o Bourges, que soportan una de las bóvedas góticas más altas jamás construidas, siendo casi tan alta como la del Beauvais, catedral que se derrumbó en 1284. El diseño general del edificio repite el de la catedral de Amiens, pero no sin variaciones. La presencia de un profundo trabajo del oeste que acorta la nave y crea una sensación de centralidad es quizás un vestigio para las tradiciones locales. El coro medieval tiene una arcada muy alta, una galería triforum estrecha con tracería detallada. Esta es iluminada por ventanas, mientras que las ventanas del triforio son altas con algunos de los variantes y vitrales originales de las secciones inferiores. La bóveda está compuesta por una disposición cuadripartita simple. Los aspectos modernos de Colonia son su abandono de la cultura comprometida derivada de los Chartres para adoptar en su lugar un muelle arcade agrupado, un grupo de pozos que se elevan sin interrupción hacia los springes de la bóveda y su triforum luminoso acristalado, similar a una elegante obra de filigrana, gracias a la eliminación de los pequeños arcos de pechinas. Externamente, el empuje hacia afuera y abajo de las bóvedas es absorbido y canalizado por los contrafuertes voladores a la manera francesa. De hecho, su exterior es famoso por su uso extravagante de tracería, arbotandes y cultura de piedra, pináculos y pórticos elevados. Aquí están los pináculos en la parte izquierda,
arbotante, nave lateral, contrafuerte y el pórtico. Del lado derecho tenemos la girola, la clave, el crucero, la nave central, la torre, la parte inferior de la planta, la bóveda de crucería en la parte lateral derecha y el absidiolo en la parte superior de la planta. La planta cruciforme organizada en 3 naves en la zona de los pies y el crucero, que aumentan a 5 de la cabecera, la central mucho más alta y ancha de las laterales. La cabecera muy desarrollada con doble girola y capillas radiales semicirculares. El transepto está situado en el centro del eje longitudinal. No sobresale excesivamente, por lo que la planta tiende a ser de salón. La amplia nave central conduce a la sensación de un espacio único. Gracias.